Los irlandeses han tomado una decisión histórica, es verdad, y es que el pasado viernes los convocaron a un referendo y el 66,4% de los votantes estuvieron a favor de despenalizar el aborto. El aborto había sido penalizado en el año 1983 por lo que se llamaba la octava enmienda. Según esta determinación del pasado viernes, entonces una mujer puede abortar hasta las 12 semanas y luego entre las 12 semanas de embarazo y la semana número 24 puede también abortar legalmente, por supuesto, en casos en que haya peligro para la vida de la madre, por ejemplo. Todo esto además se produjo como consecuencia de un caso del año 2012, de una mujer llamada Savita Jalapamar, es un nombre bastante raro, debe ser un nombre de origen indio. Esta mujer murió en el mes de septiembre de 2012, ella estaba casada y estaba embarazada y vivía en Galway, que es una ciudad que queda en la costa occidental de Irlanda. Y resulta que estaba teniendo un aborto natural, pero los médicos no le pudieron practicar un aborto médico porque estaba justamente prohibido por la ley. Y esta mujer murió de una septicemia. Como consecuencia de este caso, pues los irlandeses han tomado esta determinación. Pero es que llama la atención también que este país que tiene 4,8 millones de habitantes, hace poco, en el año 2015, también en una votación popular, pues decidió legalizar el matrimonio homosexual y como consecuencia de esto, entre otras cosas, tienen por primera vez a un primer ministro, Leo Varadkar, que es hijo de un hombre nacido en la India, que es un hombre abiertamente homosexual y vive con su pareja en Dublín. ¿Qué es lo que está pasando en Irlanda para que se haya producido semejante cambio y qué implicaciones tiene esto en un país que ha sido profundamente católico? Recordemos que es la tierra de uno de los de San Patricio, uno de los santos más reverenciados por los católicos a nivel mundial. Es una historia realmente fascinante la Irlanda, ¿no? Porque en el imaginario colectivo la historia del país está vinculada a la pobreza y a la emigración, ¿no? Digo, millones de irlandeses dejaron Irlanda para venir aquí a Estados Unidos a hacer una nueva vida, ¿no? En busca de hacer la América, como se decía antaño. Y ahora leía en una de las crónicas que salieron sobre el referendo un hombre de 60 años que decía: nunca se me ocurriría dejar ahora este país para ir a Estados Unidos, ¿no? Para todos los liberales occidentales que aspiran a un mundo integrado, tolerante, moderno, con derechos, Irlanda se ha convertido en una especie de ícono. Leía, por ejemplo, en 2017 el país creció 7,8%. En Europa es una locura. Para una economía que está integrada a una de las regiones más avanzadas del continente, esa tasa de crecimiento no existe. Y esa bonanza económica es uno de los motivos que ayuda a explicar este giro que ha hecho Irlanda hacia una sociedad muchísimo más progresista, en lo que el ministro Leo Varadkar, que nombrabas, que además es el ministro más joven en la historia de Irlanda, ha denominado como una revolución silenciosa, ¿no? Que, como te decía, en momentos en los cuales arrecia el populismo, arrecia el nacionalismo, particularmente en Europa, aparece como una especie de brisa de aire fresco, una bocanada de oxígeno, insisto, para quienes aspiran a ese tipo de sociedades en el mundo. Creo que hay que, aparte de esta bonanza económica que te decía, hay que ver otros dos motivos un poco que ayudan a entender esto que está ocurriendo en Irlanda. Uno es la pérdida de influencia en la Iglesia, en las elecciones políticas de los irlandeses, que un poco reafirma este concepto moderno de la separación entre Iglesia y Estado que se está viendo también en otras sociedades del mundo. Y lo último, que la diferencia que puede hacer cuando los jóvenes participan en el proceso electoral, ¿no? En ese 68%, cuando vos analizás el voto joven, ¿sí? 9 de cada 10 jóvenes eligieron legalizar el aborto, el 87%, ¿no? Es un salto a la modernidad que eligen dar los jóvenes de Irlanda y que se enmarca en este giro progresista o esta revolución silenciosa que también describió el ministro Leo Varadkar. Ahora, ¿es una excepción Irlanda a lo que está ocurriendo en Europa, a lo que vemos en la mayoría de Occidente, o es un punto de quiebre que puede señalar algo que se puede contagiar a otras sociedades? Yo creo que es más el primer caso que el segundo, pero aún así, como te digo, para quienes aspiran a una Europa integrada, a un mundo integrado, moderno, progresista, fue una bocanada de aire fresco. Antonio Laborde. Bueno,
bueno, estoy de acuerdo y creo que va a ser interesante la visita papal que se aproxima en agosto, con una Irlanda totalmente distinta a la última visita del Papa, que fue el 70 y algo, cuando no había ninguna ley. Juan Pablo II. Juan Pablo II. Era ilegal el divorcio, el matrimonio homosexual. Bueno, todo era ilegal. Así es. Entonces vamos a ver si este Papa, que se muestra conciliador con otras ideas que la Iglesia Católica no promueve, pero vamos a ver si los incluye. De todas maneras sigue siendo una sociedad donde la mayoría sí se define católica. Entonces vamos a ver si quieren separar las leyes, pero donde caben todos, o vamos a ver si estos jóvenes que votaron finalmente se abstraen de la Iglesia. No, como dice Rafa, me parece un cambio histórico, estoy de acuerdo en que es un cambio drástico, pero también pensando en las penas que enfrentaban las mujeres por abortar en Irlanda, pues eran realmente graves, draconianas, mínimo de 14 años en prisión por un aborto que incluso puede ser natural. Me parece que no cabía en una sociedad moderna, y de los varios factores que Rafael describió, me parece que la pérdida de influencia de la Iglesia Católica es básicamente poner a Irlanda al corriente de los cambios que están ocurriendo alrededor del mundo, ¿no? La pérdida de influencia de la Iglesia Católica, se leía en algunos artículos que, por ejemplo, solo ya 1 de cada 10 personas va a misa en Francia, 1 de cada 5 personas va a misa en España. Y eso no refleja sino la más y más secularización de la sociedad que se mire. Ahora, ¿cómo deberán enfrentar los católicos todos estos retos? Bueno, pues eso ya toca a los creyentes de la religión, pero ciertamente el Papa Francisco tiene un reto de dónde están sus fieles, porque hay distintos retos que enfrenta al interior de su propia iglesia. Recientemente veíamos un caso de pedofilia de los obispos en Chile, que realmente el Papa Francisco fue pues un poco, digamos, perezoso en reconocer luego de muchas denuncias y hacer el caso omiso. Bueno, creo que la propia iglesia aún tiene muchas tareas que resolver al interior si quiere ganar influencia con un mensaje de coherencia hacia el mundo exterior.